Espero que me estén escuchando todos. Hemos unificado hoy día por el tema de tiempos por mañana, que tengo muchas actividades, la parte asistencial. Entonces, bueno, creo que ya están casi la mayor parte de los asistentes. Vamos a empezar hoy la clase, que es justamente de peritonitis. Déjenme ver si está yendo grabado. Vamos a grabar la reunión. Y les he mandado comentarios a sus correos sobre sus tareas. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Perdón, Doc, no sé si los trabajos los revisa en la computadora, porque creo que en el celular, cuando se abre directamente, no se puede ver bien. No, directamente en mi computadora. No, no lo veo en el celular. Ah, ya, ya. Gracias, Doc. Muy bien. A ver, vamos a empezar esta clase. Bueno, vamos a hacer una clase que es sumamente importante para ustedes, que es la peritonitis. Y vamos a ir complementando con las otras patologías quirúrgicas que vengan después de esto, porque técnicamente todo inflama el peritoneo. Cuando se revienta o se perfora algún órgano, por ejemplo el apéndice, un trauma abdominal puede producir peritonitis. Entonces hay muchas circunstancias que te van a inflamar el peritoneo. Entonces vamos a empezar justamente sobre este tema y vamos a hacer un recordatorio semiológico de lo que es el abdomen, ¿no? Tiene sus 9 cuadrantes, algunos clásicamente lo dividían en 4, pero bueno, la semiología nos indica estos 9 cuadrantes: los hipocondrios, los flancos, las fosas ilíacas, el centro del epigastrio, el mesogastrio y el hipogastrio, ¿no? Entonces cada uno de estos tiene proyecciones específicas de órganos que se encuentran en el interior o contenidos en la cavidad abdominal. Entonces, eso es un conocimiento que ustedes ya lo tienen, entonces es un recordatorio. Vamos a hablar de ya algo más propio de la cirugía, que cuando ingresamos al quirófano, ingresamos haciendo una laparotomía. Entonces, ¿qué significa la laparotomía? O también se llama celiotomía, con C. ¿Ya? Entonces, a ver, aquí incluso se los puedo poner así, para que ustedes lo vean. O celiotomía, para que se acuerden. ¿Ya? Entonces, la laparotomía o celiotomía es justamente la incisión para aperturar la cavidad abdominal. Y vamos a abordarla a través de todos los planos que el anterior semestre habíamos llevado, ¿no? En justamente lo que eran infecciones de herida quirúrgica. Se acuerdan que hay planos, ¿no? El plano de la piel, el plano del tejido celular subcutáneo, luego viene la aponeurosis anterior, el músculo, la aponeurosis posterior, y ya ingresamos a lo que es el peritoneo parietal. Aperturamos eso y es la cavidad abdominal. Entonces, todos esos planos justamente se hacen en la incisión para llegar a abordar la cavidad abdominal. Hay muchas formas de hacer laparotomías, de acuerdo a dónde corte. Pueden ser medianas, que es en la línea media, o sea, sería justamente acá, mediana. Aquí está el ombligo. Ay, caramba, aquí está el ombligo, esta es la mediana. Las paramedianas están al lado del ombligo. ¿Ya? Pueden ser supraumbilicales o infraumbilicales, ambas, ¿ya? Puede estar debajo del ombligo o encima del ombligo o ambas mismas, las mismas técnicas, o sea, supra e infraumbilical. Entonces, esas son las que tenemos, y hay algunos otros tipos de abordajes propios de cada patología. Por ejemplo, quiero entrar a lo que es la vía biliar y lo que es la vesícula, entonces hago una incisión tipo Kocher, que es acá por debajo de la costilla. Una McBurney, quiero entrar a lo que es el apéndice, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay incisiones diferentes para cada órgano, digamos, que nos ayudan a ingresar directamente hacia la estructura. Pero las más clásicas son las medianas y las paramedianas, supra o infraumbilicales, ¿ya? Muy bien, entonces una vez que hemos conocido qué es eso, sobre las laparotomías, aquí tengo una foto que les acabo justamente cuando me formaron en el hospital de clínicas, y como pueden ver, es supra e infraumbilical, bien chueca.
Tiene otras incisiones a nivel inguinal, que eran justamente dos hernias inguinales que tenía el paciente que estaban comprometidas. Y hemos llevado la anterior semana, justamente, no, hace dos clases creo, lo que es hernias, ¿no? Entonces aquí hay incisiones para hernias, pero estaban comprometidas las dos regiones inguinales. Y bueno, también tenemos aquí un drenaje, ¿no? Que en el anterior semestre también hemos llevado. Entonces tenemos incluso la característica de las suturas, mire, el R1 ha cerrado esto, el residente primer año, el residente segundo año y el residente de tercer año ha cerrado esto. O sea, totalmente diferente, ¿no? Increíble. Pero eso es lo que hacemos en cuestión de lo que son las laparotomías. Vamos a ir ya a lo que es el peritoneo. Y la anatomía en sí es una cavidad, en la cavidad abdominal es un espacio virtual. ¿Por qué? Porque no es real, no existe como tal. Virtual significa que está todo adherido, todo pegado y no hay espacios en sí. ¿Ya? Y eso cuando se vuelve real quiere decir que está con acúmulos de algunas secreciones. Dentro de lo que es el peritoneo visceral y el peritoneo parietal son las dos láminas que vamos a tener contenidas, ¿no? Una que va hacia la pared y otro que va a cubrir las vísceras. Tenemos una superficie aproximada de 1.70 metros cuadrados de lo que es el peritoneo y tenemos los órganos tanto intraabdominales que son contenidas en la cavidad abdominal y los órganos que son los retroperitoneales, que son de dos tipos, los secundarios, que tienen una parte hacia la parte abdominal en sí y otra que va hacia el retroperitoneo, como el duodeno y el colon, y otros órganos retroperitoneales puros, que son los riñones, glándulas suprarrenales y grandes vasos. Eso ya lo han llevado ustedes en lo que es anatomía. Aquí hay una descripción gráfica de los espacios, ¿no? El abdominal en sí, tenemos un retroperitoneal que es mucho más pequeñito, ¿ya? Y tenemos un espacio que es justamente tóraco-abdominal y uno que es abdominopélvico, que está justamente contenido en el hueco pélvico, que es muy importante para los ginecólogos, ¿ya? Entonces, todas esas situaciones en las cavidades tenemos que recordarlas. De la anatomía tenemos los mesos, que son los pedículos celulosos que van a contener vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Los epíplones, que son justamente esas estructuras fibrodiposas que van a enlazar dos o más vísceras y además tienen un importante mecanismo en el control de lo que son la formación de plastrones. Los ligamentos, que son membranas avasculares entre lo que es la pared y los órganos. Y hay cavidades, lo que habíamos visto en las gráficas anteriores, que son la transcavidad de los epiplones, que van a comunicar a través del hiato de Winslow hacia todo esto. Y el hiato de Winslow está conformado por esto que ya han llevado, ¿no? El pedículo hepático, la cara inferior del óvulo Spiegel, la vena cava inferior y el mesoduodeno páncreas. Aquí tenemos una gráfica justamente de lo que es la cavidad abdominal, los órganos más importantes, estructuras importantes. Las sólidas, vísceras macizas, que son lo que es el hígado, el vaso, y todo lo que es vísceras huecas, que es lo que más tenemos en la cavidad abdominal. Intestino delgado, el estómago, el duodeno, lo que es la parte del colon, ¿no? Y aquí está el recto. Grandes vasos, importantísimo recordar, hemos llevado ya hígado también, y aquí está todo lo que es la circulación, en este caso, venosa, ¿no? Yendo hacia lo que es la mesentérica, las mesentéricas, y la circulación portal, que es la unión de las tres ramas, ¿no? La parte esplénica, la mesentérica, ¿no? Y la parte intestinal en sí. Y bueno, dentro de lo que es la anatomía es importante recordar que tenemos espacios en la cavidad abdominal, y está descrito en su libro del Michans. Esa descripción de los espacios intraabdominales son importantes, ya que el mesocolon transverso es el que va a dividir el abdomen en dos partes, o seccionar en dos partes. En una superior, aquí está el mesocolon transverso, y una parte inferior, que es esta parte de acá. La superior se llama tóraco abdominal y la inferior se llama abdominopélvica. Esta superior tiene otros espacios también, los infradiafragmáticos, los subhepáticos, ¿ya?, que van a drenar todos hacia estos niveles. Y la parte inframesocolónica tenemos otros espacios, las correderas parietocólicas, los espacios interasas y un espacio importantísimo que tenemos aquí abajo,
que es el fondo de saco de Douglas en la mujer, o el receso rectovesical en el varón, que ustedes ya verán las relaciones que tienen, porque eso lo llevaron en anatomía. Dentro de lo que es la fisiología de lo que es el líquido peritoneal, tenemos el contenido de proteínas, que es menos de 3 gramos de decilitro. El color es amarillo estéril, hay un residuo de menos de 80 ml circulando en todo lo que es ese espacio entre lo que es el peritoneo parietal y el visceral. La celularidad es de menos de 3.000 células por milímetro cúbico, está dado por leucocitos, macrófagos, y ahí esto es importantísimo, ¿no? La capacidad de absorción, porque es alta, entre 500 a 750 ml día, y va solo circular 80 ml. La presión es positiva, está 10 milímetros de mercurio, algunos libros te indican 15, ¿no? Pero lo que hablamos es lo que te indica el libro del Michans. Dentro de la fisiopatología, esto es todo lo que hemos visto en esta diapositiva, es alterado por varios mecanismos, ¿no? En sí, focos infecciosos que van a producir acúmulo de líquidos. Esto va a hacer que la presión intraabdominal, que es de 10 milímetros de mercurio, aumente. Y vamos a tener 3 mecanismos de defensa que van a actuar, digamos, una vez que se instaura este proceso inflamatorio. Uno va a ser la circulación intraperitoneal. Estos van a tener justamente la absorción hacia los linfáticos uteroflegmáticos y va a pasar hacia la circulación general. Entonces, en la circulación intraperitoneal van a actuar varios tipos de células, que es justamente el segundo mecanismo. Va a haber una acción fagocítica y bacteriolítica de células mediadoras de inflamación. Acuérdense, comienza todo con los linfocitos T, macrófagos, se activan los polimorfonucleares y demás cosas y producen fagocitosis, y esto lleva a la destrucción bacteriana local. Pero si estos dos todavía están activados y digamos, no han podido detener la inflamación o la infección, el proceso infeccioso, se va a producir otro mecanismo mucho más macro, más grande, que se denomina la formación del plastrón. Esto es justamente la liberación de parte del epitelio que va a formar fibrinógeno. Este fibrinógeno va a producir mallas de fibrina. Al producir mallas de fibrina, los órganos que están cerca a ese foco infeccioso van a empezar a adherirse. La migración del epíplon a ese nivel es un ejemplo clásico, la apendicitis, ¿no? Se plastrona encima de ese órgano. Los intestinos, las asas intestinales también, se van hacia la pared, todo se pega y se sella y se forma justamente lo que se denomina plastrón. Todo esto también está descrito en el libro de Michans, y todo esto también lo han llevado en patología de Robbins. Así que esto es un recordatorio de cómo va justamente la fisiopatología de cualquier estructura, ¿no? A nivel abdominal, produciendo un plastrón. Ahora sí, esta es la parte de la patología quirúrgica en sí. Cuando se inflama el peritoneo, se denomina peritonitis. Y obviamente siempre es aguda, nunca es crónica, ¿ya? Porque es un proceso agudo, una evolución rápida que te puede causar la muerte. ¿Cómo lo definimos? Como les dije, ¿no? Inflamación aguda del peritoneo, y puede tener muchas causas etiológicas. Pueden ser infecciosas, químicas, cuerpos extraños, puede haber hasta antígenos y endógenos, tanto como exógenos, y agentes físicos como radiaciones, pacientes que han sido sometidas a radiaciones por alguna patología neoplásica, pueden venir con inflamación del peritoneo, con datos de peritonitis, pero sin ser pacientes que van a llegar a ser operados, ¿no? Por toda la patología de base y por el antecedente de la radiación. Entonces, justamente hay muchas causas de que puedan inflamarse el peritoneo. Y tenemos que saber cómo clasificarlas. La clasificación más estándar y la que mejor, digamos, se adapta a un estudiante de medicina es esta, porque gracias a esta clasificación puedes dar un diagnóstico, o colocar o anotar el diagnóstico en sí en tu historia clínica. Esta clasificación se denomina por el origen. Entonces puede ser un origen primario, un origen secundario o terciario. O sea, las peritonitis primarias son extraabdominales. O sea, ¿qué significa? Tienen un foco extraabdominal y por contigüidad, por vía hematógena, por vía linfática, por cualquier otra vía, puede llegar a producir inflamación del peritoneo. Ejemplo clásico aquí en nuestro medio, las tuberculosis. Las tuberculosis pulmonares, porque producen una inflamación crónica a nivel de la pleura, parénquima pulmonar, etcétera. Por contigüidad hacen que
se inflame justamente el peritoneo. Entonces, estas no son con conducta quirúrgica en sí para solucionar el problema. Tienes que solucionar el problema de base para que ya no tengas el problema de la inflamación del peritoneo. Las secundarias, estas sí son quirúrgicas. Estas son de origen intraabdominal. Ejemplo clásico, una apendicitis. Se inflama el apéndice, produce perforación, necrosis, etcétera, y pues tenemos ya una inflamación del peritoneo, produciendo una peritonitis, ¿ya? Y las terciarias es cuando has resuelto una secundaria, por ejemplo, una apendicitis con su peritonitis, pero al cabo de unos días empieza a formar otra vez colecciones líquidas de pus entre las asas intestinales o cerca de lo que estaba el apéndice, porque ya lo han sacado. Entonces, eso se llama también abscesos residuales. Entonces, esta clasificación es sumamente importante porque cuando llega un paciente a la emergencia, ustedes ponen abdomen agudo o peritonitis secundaria a apendicitis aguda complicada, ¿no? Entonces, es importante saber la clasificación por el origen, pero hay otros tipos de clasificaciones que también los describe su libro, por ejemplo, por su extensión. Que esta por su extensión generalmente las vemos en el postoperatorio, o sea, o en el intraoperatorio. En el intraoperatorio abrimos la cavidad abdominal y vemos si el débito purulento está localizado en un solo lugar o está generalizado en toda la cavidad abdominal. Entonces, si se localiza cerca o en proximidades del órgano afectado, se le denomina peritonitis localizadas. Si están por todo el abdomen, ya la pus, el contenido infeccioso, se denomina peritonitis generalizada, ¿ya? Hasta ahí, ¿tienen alguna duda? Perfecto. No, Sí, sí, te escucho. no, doc, sin duda. Nada, ya. Bueno, hasta ahí tenemos dos tipos de clasificaciones que nos sirven, tanto en la parte clínica como en la parte quirúrgica. Y el libro de Michan se ha agarrado y ha hecho una clasificación clínico-quirúrgica, ha tratado de englobar todo, pero no es muy académica, ¿no? Pero está descrita. ¿Y cómo ha clasificado en su libro? En sépticas y asépticas. ¿Ya? O sea, los ha dividido en dos, que no es muy didáctico, digámoslo así. Entonces, las sépticas te ponía esto, ¿no? Directas, hemáticas, linfáticas, canaliculares, por difusión, ¿no? Entonces, habían algunas formas de presentación de todo lo que es séptico. Y las asépticas por agentes irritantes, como cuáles: radiación, que es lo que habíamos visto hace rato. La radiación es un agente irritante que va a producir una peritonitis aséptica. ¿Por qué? Porque la radiación que se produce, digamos, en un proceso oncológico, no tiene ningún agente infeccioso. Entonces, dentro de eso están en las asépticas. Pero después de eso, estas se contaminan. Otro ejemplo, perforación de vejiga. Sale la orina, que en teoría es estéril, ¿ah? Y esa orina se puede infectar posteriormente en la cavidad abdominal. Entonces, esas estarían englobadas dentro de las asépticas. Y aquí las hemáticas, linfáticas, canaliculares, cuando ya hay procesos infecciosos de por medio, ¿ok? Pero hay otra clasificación que no está ni siquiera en su libro, ¿no? Es una clasificación un poquito antigua que agarraba que todos los dolores abdominales eran producto o producidos por una peritonitis, o sea, inflamación del peritoneo. Entonces, en sí, las clasificaban ya obstructivas, por ejemplo, un vólvulo de sigmoides, ¿no? Vasculares, cuando habían una trombosis mesentérica. Infecciosas, clásico, ¿no? La apendicitis, un piocolecisto, lo que hemos llevado hace unas clases atrás, un absceso hepático que haya reventado a la cavidad abdominal. O sea, infecciosas eran las que más había. Perforativas, perforaciones de órganos, de vísceras huecas, ¿ya? Puede ser por accidentes de tránsito o por alguna maniobra endoscópica. Y por último, las clasificaban en neoplásicas, que justamente había un órgano afectado por una neoplasia y estas producían una irritación peritoneal. Aquí algo más gráfico de lo que les digo, ¿no? Aquí neoplásicas, ¿no? Este es un hígado que tiene infiltrados malignos en toda su superficie. Esto es una neoplásica, netamente. A veces entras, revisas la cavidad y no encuentras absolutamente nada, solo que es neoplasia. Perforativas, miren, aquí hay una perforación, dos perforaciones así en el intestino delgado, aquí hay otra perforación en el intestino delgado, entonces son perforativas. Este es un vólvulo que se ha torcido el intestino y ha producido justamente la isquemia, la necrosis, ¿no? Entonces, también compromiso vascular y aparte obstructivo. Así que
más o menos iba así, ¿no? Y bueno, aquí no puse las apendicitis porque ya vamos a empezar a ver apendicitis posteriormente, vamos a ir desglosando todo eso, pero más o menos era la clasificación que utilizábamos cuando teníamos esto, ¿no? Entonces agarrábamos y sospechábamos de un vólvulo de sigmoides, poníamos peritonitis secundaria a vólvulo de sigmoides, listo, o de origen obstructivo. Y utilizábamos justamente el término origen obstructivo para su peritonitis. Entonces, ha ido un poco en desuso eso y hemos empezado a utilizar esto. Primarias, secundarias y terciarias, que era mucho más fácil actualmente. Y una vez que lo operamos o dentro del operatorio, el transoperatorio, ya vemos qué tipo de peritonitis es, ¿ya? Entonces, quiero que quede claro todo lo que estamos viendo en lo que es la inflamación del peritoneo. Lo que es la microbiología, tenemos que conocer qué tipo de bacterias o virus o incluso hongos puede haber en la cavidad abdominal. Y hay de todo, como pueden ver, bueno, lo más común, ¿no? Escherichia coli, Klebsiella, que son las que más nos vamos a encontrar, hay enterobacterias, enterococos, pero la mayor parte de estas, como pueden ver, son gram negativos, ¿no? Dentro de los anaerobios es todo este tipo de bacterias que tienen que ver que el antibiótico adecuado es el metronidazol o la clindamicina, ¿no? En cambio en estas, pues cualquiera que le pegue a los gram negativos. Incluso puedes encontrar virus, puedes encontrar hongos, los Actinomyces israelíes, perdón, y tuberculosis, ¿no? Que es muy común en nuestro medio, que también te pueden producir datos de reacción peritoneal. Entonces, la microbiología es variada, como pueden ver, pero el conocimiento de estos microorganismos te da justamente la respuesta al tratamiento antibiótico. Dentro de la patogenia, ¿qué es lo que pasa? Primero, a nivel local va a haber alteraciones inflamatorias, las cuales en ese órgano afectado van a producir alteraciones o ya inflamación generalizada, produciendo toda la evolución que les había comentado la anterior vez, ¿no? O sea, empiezas con bacteremias, vas a la toxemia, vas al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, vas a la sepsis, ya que es de foco abdominal, shock séptico, el shock séptico ya va a lo que es coagulación intravascular diseminada, falla multiorgánica y el paciente muere. Entonces, todo eso es lo que va a empezar a producir cuando ya hay una alteración general. La localizada, ¿no? Las respuestas inflamatorias, la formación del plastrón, lo que habíamos hablado, lo que hemos visto en la anterior diapositiva, y justamente por translocación bacteriana puede ir a contaminar otras estructuras vecinas y producir ya a generalizarse, ¿no? Entonces, todo ese conocimiento de la evolución, eso lo han llevado en fisiopatología, es importante recordar porque el proceso infeccioso inflamatorio en el abdomen, de acuerdo a la estructura que haya iniciado, puede ser rápida o puede ser un poquito lenta. Hemos visto en las vesículas que pueden lentecerse hasta un mes, pueden estar con su proceso infeccioso inflamatorio, esos piocolocitos, hasta que se muere. Y el apéndice, en cambio, no. A lo mucho aguanta pues 6 días, ¿no? Aunque he visto algunos de 7, 10 días, pero es pues una evolución mucho más rápida, ¿ya? O sea, las peritonitis, cuando no son controladas, matan a la gente. La membrana peritoneal, ¿no? El tejido peritoneal tiene una evolución también anatopatológica, al igual que las vesículas que hemos hablado, ¿se acuerdan cómo evolucionaban? Igualito el peritoneo hace lo mismo. Primero se congestiona y se hace edematosa, se vuelve así rosadito, un poquito más oscuro, se vuelve flegmonosa cuando ya hay alteración de la parte venosa, y va a evolucionar a 3 cosas posteriormente, cuando ya hay alteración del retorno venoso. Se llama fase evolucionada, donde va a haber o fibrosis, oxidación o se plastrona, ¿ya? Y una vez que vence estas fases, puede haber una secuelar, ¿ya? Que en teoría, una vez que hemos hecho la cirugía, aquí ya sería la secuelar unos abscesos residuales o la peritonitis terciaria que habíamos clasificado según su origen. Entonces puede haber una peritonitis plástica por heridas y adherencias. Y esto también lo vamos a ver cuando veamos en la parte del intestino delgado, porque hay adherencias en lo que es la cavidad abdominal y se produce justamente datos de obstrucción en el intestino delgado. ¿Ya? Entonces, recuerden, congestiva edematosa, flegmonosa, evolucionada y secular. Esa es la evolución anatopatológica en el tejido del peritoneo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Tenemos primero que ver
la parte clínica, ¿no? Entonces, abdomen agudo quirúrgico, algo importante. El abdomen agudo en sí es el dolor súbito a nivel abdominal, sin datos de un trauma precedente, que tiene una data de menos de una semana. ¿Ya? Entonces, eso es importante para enmarcar un abdomen agudo. Si te mandan una interconsulta o viene un paciente que le duele un mes, ya no es un abdomen agudo, ¿no? O sea, esto hay que verificar muy bien para que encuadre a esto. En la clínica hay dolor abdominal y el dolor hace que a nivel de la facies y la actitud del paciente sea muy evidente. Una facies álgida y el paciente cuando ingresa al servicio de emergencias o a tu consultorio está con el brazo en medio del abdomen y está medio doblado. Entonces, es algo muy característico del dolor abdominal intenso que siente el paciente. Puede haber náuseas y vómitos, se eleva la temperatura, hay datos de fiebre. Y algo importante, indica que ya no ha tenido canalización de gases, heces, tal vez en las horas previas o unos días antes, y se evidencia distensión abdominal. Entonces, todo eso enmarca en un cuadro de abdomen agudo quirúrgico, posiblemente está haciendo una peritonitis. Entonces, sacamos un laboratorio, buscamos el hemograma, el leucograma, generalmente hay aumento de los glóbulos blancos. Ojo, los pacientes, adultos mayores y niños no leucocitan, ¿ya? Pero en general, tiene que haber eso. Aumento de los neutrófilos también es evidente. Y las reactantes de fase aguda, proteína C reactiva y la velocidad de eritrosedimentación están muy aumentadas. Una vez que tienes dos datos, tanto clínico como el laboratorio, ves la parte imagenológica, radiografía, ecografía o tomografía. Y aquí tenemos algunas imágenes radiológicas que seguramente el anterior semestre hayan llevado en radiología. Se paraliza el intestino. ¿Y qué te da? Ilio. Al producirse ilio, empieza a producir unas imágenes similares a resortes o un aplanamiento de pilas de moneda y estos cortes que son característicos que se llaman niveles hidroaéreos. Entonces, eso significa que el intestino no funciona para nada. Aquí tenemos otros, ¿no? Estos son niveles hidroaéreos que son muy característicos cuando se paraliza el intestino o cuando hay ilio. Aquí también niveles hidroaéreos y esa imagen de pila de monedas. Entonces, como pueden ver, hay varias, solo una imagen de radiológica te muestra eso. En la ecografía, operador dependiente, pueden encontrar líquido libre en cavidad, o bueno, algunos no encuentran nada, como me ha pasado alguna vez, que el abdomen estaba distendido, tenía placas similares a estas, y la ecografía me decía, no hay nada. Entro a operar y habían por lo menos 1 litro de líquido libre. Entonces, esto es operador dependiente, pero lo que busca es líquido libre. Tomografía, mucho mejor que las anteriores, pero hay que saber leerla. Entonces hay que ver las estructuras anatómicas, hay que ver si hay líquido libre. Entonces, la medición de densidades, porque la tomografía va con medición de densidades, y te dan un resultado. Muchas veces aquí, por lo menos en Bolivia, los resultados o los informes te llegan a las 24 horas. No vas a estar esperando 24 horas para operar un apéndice, ¿no? Entonces, lo que hay que saber es describir una tomografía. Por eso hay que ver muchas tomografías y eso lo han llevado en radiología. Si a pesar de todo esto todavía hay dudas, puedes hacer una paracentesis. Hacemos una punción en la cavidad abdominal, justamente en el flanco o cuadrante inferior izquierdo, y aspiramos y verificamos si sale sangre, sale pus o algún tipo de débito. Entonces, algunas veces llegamos a hacer paracentesis para enmarcarnos qué es lo que vamos a hacer con ese paciente. De todas formas, clínicamente y laboratorialmente muchas veces basta y es suficiente. Esto es apoyo, ¿ya? Así que es así como deben hacer el diagnóstico de un paciente con abdomen agudo quirúrgico con posible peritonitis. Esto ya les he mostrado. Pero como toda patología tiene diagnósticos diferenciales. Entonces, si no es el peritoneo inflamado, ¿qué puede dolerle al paciente? Pueden ser patologías parietales puras. Puede ser, no sé, a alguien se le ha ocurrido ir el primer día de gimnasio y hacer 1000 abdominales y al día siguiente empiezas con dolor abdominal, ¿no? Entonces, tenemos justamente que verificar antecedentes, patologías parietales puras. Hemorragias internas, te dicen, ¿no? Alguna vez confundimos con un quiste de ovario roto, que es hemorrágico, pero es algo de origen ya mucho más bajo, es pélvico, ¿no? Entonces, pero puede llegar a irritar el peritoneo.
Hemorragias retroperitoneales, esto es un poquito más complejo porque ni siquiera la ecografía puedes verificar y ha habido casos, ¿no? Y esto generalmente puede estar secundario a algún trauma, ¿ya? Algún antecedente de traumatismo, algún accidente, etc. Infecciones retroperitoneales, si estas hemorragias se vuelven como coagulitos o se infectan, llegas a infecciones, ¿no? Entonces, estos dos van de la mano. La inflamación también de órganos retroperitoneales, ¿no? Sabes que está el páncreas, están las glándulas suprarrenales, están los riñones, están los ganglios paraórticos o grandes vasos, entonces hay que verificar muy bien eso. Obstrucciones intestinales también podrían ser, cuadros inflamatorios puros intraperitoneales y patologías torácicas, como les dije, ¿no? O sea, en las tuberculosis puede haber una irritación peritoneal porque por vía hematógena, linfática, lo que sea, ha migrado, digamos, la bacteria y ha producido justamente la irritación peritoneal. Entonces, hay diagnósticos diferenciales que hay que concentrarse a identificar, pero generalmente es muy sencillo si hacen estas medidas que les he indicado, clínicas, laboratoriales, imagenológicas, y bueno, la parescentesis generalmente lo hacemos como cirujanos nosotros. ¿Cuál es el tratamiento en lo que es la peritonitis? Ustedes se ponen en una perspectiva de que van a salir médicos generales y generalmente el médico general lo mandan a hacer emergencias. Emergencias en una clínica, en un hospital, ¿no? Entonces, llega un paciente con dolor abdominal, todo lo que hemos hablado, sospechan de que es una peritonitis o ha pasado ya algo en ese abdomen y lo que hay que hacer es esto, ¿no? Saber que tal vez se va a operar, llamar al cirujano y antes de que llegue el cirujano hidratarlo muy bien. Hidratación parenteral, ¿con qué? Con soluciones cristaloides isotónicas. ¿Cuáles? Solución fisiológica, Ringer normal o Ringer lactato. Hacer una buena hidratación. Iniciar antibióticos. Si tienes una leucocitosis más neutrofilia, tienes que iniciar antibiótico-terapia. Puedes utilizar, o sea, pensando en qué gérmenes son los más comunes, algo que cubra gram negativos y algo que cubra anaerobios. Ejemplo, utilizamos cefotaxime 1 gramo endovenoso cada 8 horas y metronidazol 500 miligramos endovenoso cada 8 horas. Entonces, ya iniciamos la antibiótico-terapia antes del acto quirúrgico. Y por último, hacemos la colocación de sondas. ¿Qué sentido? Porque el paciente está con fiebre, ha vomitado, no está comiendo varios días, está totalmente deshidratado, pero tienes que controlar justamente la diuresis, ¿no? Porque tu paciente seguramente no está orinando bien y lo primero que hacemos es colocar una sonda Foley, ¿ya? Sigue vomitando mucho, colocar sonda nasogástrica. Entonces hay que verificar estas colocaciones de sondas antes del acto quirúrgico. Una vez que ya está todo, se hacen los consentimientos, todo el protocolo que han aprendido el anterior semestre y se ingresa a lo que es la cirugía. La parotomía, lo que hemos hablado, o puede ser incluso hasta la paroscopía exploratoria si hay alguna duda. Aunque por la paroscopía también se puede sacar apéndices, se puede solucionar muchos problemas de acuerdo a la experiencia de cirujano, ¿ya? Entonces, eso es lo que se hace para el tratamiento. Preguntas, chicos, les escucho. ¿Alguna duda sobre peritonitis? Nadie. Están los dos grupos, eso sí es increíble. Nadie tiene una sola duda. Ya. Después de esta clase, las próximas clases vamos a verificar y voy a tratar de bajar algunos videos para que podamos ver ya algunos actos quirúrgicos, para que tengan un complemento sobre lo que es la práctica. En sí, la práctica era ingresar a quirófano y ver desde una pared, muchas veces, lo que operábamos con el doctor Álvarez o el doctor Dorado. Entonces, lo que vamos a hacer es eso. Y les voy a mandar una tarea, tal vez, para que ustedes también analicen algunos videos de cirugías laparoscópicas, para que ustedes puedan ir enmarcando algunos criterios también.
Ya, obviamente, como les digo, no les voy a enseñar a operar, pero lo que quiero es que ustedes me diagnostiquen patología quirúrgica. Muy bien, ¿alguna duda? Doctor, si tuviéramos alguna duda, luego le podemos comentar en el Classroom. Sí, por la plataforma tendría que ser, para que sea para todo el grupo, ¿no? En realidad, en este momento, con el que terminamos la clase, siempre es bueno ver si tienen alguna duda. Pero si hay algo de dudas durante la semana, mándalo por el Classroom y vamos a tratar de despejarlo, no hay problema. Ya, gracias, doctor. Doc, tengo una duda. Dime, Isabel. Dentro de la microbiología dijo que se empleaba metronidazol. Eso es para cubrir infecciones por los gram negativos, ¿no? No, para los anaerobios. Metronidazol te cubre anaerobios. Claro. ¿Ya? Bueno, creo que van a tener que revisar farmacología. El problema de todos los grupos que he manejado en todos estos años es el problema de farmacología. Creo que les han indicado que en cada materia les van a enseñar a manejar los medicamentos. En sí, a estas alturas ustedes ya deberían saber dosis, deberían saber todo eso. Bueno, ¿qué hacemos cuando hay una peritonitis? Generalmente, como lo que hacíamos con los abscesos hepáticos, tratamiento bi o tri asociado. ¿Qué significa? Que tengo que cubrir varios grupos de gérmenes. Cuando es una peritonitis que sospecho que es localizada y que no ha invadido todo el abdomen, empezamos con cefotaxime, 1 gramo, y metronidazol, ¿ya? Hasta entrar al acto quirúrgico y sacar la muestra correspondiente y bueno, ver realmente si voy a rotar el antibiótico o no. Si sospecho de una peritonitis generalizada, lo hago ya triasociado, como en todos los protocolos del mundo. Cefalosporinas de tercera generación, quinolonas, y puedo utilizar metronidazol o clindamicina. Entonces, ya tenemos ahí 3 opciones de antibióticos. Y de acuerdo al germen, o sea, para cultivo y antibiograma, vemos hacia qué vamos a rotar posteriormente o vamos a manejar los mismos antibióticos. Entonces, el conocimiento específico de la farmacología sobre qué genes van a actuar es eso importante para ustedes. Entonces, vuelvan a repasar farmacología, pero yo creo que a estas alturas no debería explicarles, digamos, cómo actúa la cefotaxime o cómo actúan las quinolonas o demás cosas. Lo que sí yo necesito es que manejen bien sus fármacos para iniciar un tratamiento antes de la cirugía, porque ya después el cirujano lo hace. Y los que quieran ir a lo que es la parte quirúrgica en una especialidad, pues obviamente ahí van a estar más inmersos por la misma especialidad, por la misma residencia, ¿ya? No sé si tienen alguna duda más. Doctor, una consulta. Cuando inician el tratamiento profiláctico, vamos a decirlo así, después entonces, ¿para qué mandan a cultivar lo que sea que hayan extraído del peritoneo si esta primera dosis de medicamento puede inhibir el crecimiento bacteriano? O sea, ¿qué esperan encontrar en cultivo? A ver, esa es muy buena pregunta. Hay 2 cosas. Hay la profilaxis y el tratamiento. Nosotros antes de ingresar, incluso hay estudios sobre esto, ¿no? Lo que indica el protocolo, lo ideal en una peritonitis es ingresar con antibióticos, por lo menos una dosis. O sea, no es que vas a esperar 24 horas y meterle 3 dosis. Inicias la primera dosis como profilaxis, ¿ya? Y obviamente igual sacas la muestrita y lo mandas a cultivo y te va a dar, porque es pus pura y te va a dar seguramente algo. Y si le has puesto 1 hora o 2 horas antes, el antibiótico no va a matar pues, a todos los gérmenes, sino esa sería la solución a una peritonitis. Ahora hay otra tendencia que hace unos años atrás también ha salido en algunos artículos que indicaban que coloque antibióticos antes de una cirugía en una peritonitis o un proceso infeccioso muy grande. A veces hacía que esas bacterias, la primera línea de bacterias que agarre ese antibiótico, produzca una destrucción de esas bacterias y me produzca liberación de toxinas, incrementando de esta forma la sepsis. Entonces, había justamente esta tendencia de que posiblemente eso incrementaría la sepsis, pero eso salió hace unos 3 años y, bueno, no hizo mucho hincapié o mucha fuerza sobre la primera tendencia. O sea, todo es medicina basada en la evidencia y actualmente, por lo menos por niveles de evidencia que se tienen, es mejor
colocar las dosis iniciales de antibióticos antes de la cirugía, primero, y seguir nomás con los antibióticos. ¿Por qué? Porque eso va a mejorar en parte a la conducta, digamos, de evolución del paciente. No es nada, digamos, convincente las dos teorías a veces, ¿no? Porque lo ideal, la profilaxis es, pues a veces para unos un mito. Mira, yo hice una maestría justamente en farmacología clínica y había muchos encontronazos sobre ese tema. Profilaxis para muchos no existe. ¿Por qué? Porque el antibiótico, como su nombre indica, debes utilizarlo cuando hay microorganismos, ¿no? O sea, para eso sería. Pero es pues para debatir pues por muchas horas. Lo que sí sabemos y están en los protocolos actualmente escritos es que hay que colocar por lo menos la primera dosis del antibiótico antes de ingresar justamente a este tipo de cirugías. ¿Por qué? Porque por lo menos en estudios grandes, randomizados y hechos en varios países, han ayudado mucho en la evolución del paciente. En ese estudio que les decía que podría pasar mayor reacción de toxinas y incrementar la sepsis, tampoco ha sido, digamos, de relevancia porque no ha cambiado mucho la evolución del paciente. Entonces, es mejor manejar los protocolos que nos indica la medicina basada en evidencia de varios estudios, a que un estudio haya querido matar a todos los anteriores, ¿no? Entonces, sí te sirve. Y vuelvo a repetirte, el colocar una sola dosis, una monodosis, o sea, una dosis de 1 o 2 antibióticos una hora o 2 horas antes de la cirugía, no va a producir que se mueran todas las bacterias. Así que vas a poder hacer nomás un cultivo, no te preocupes. Ok, gracias. Perfecto. Bueno, estimados estudiantes, vamos a concluir entonces el día de hoy la clase. Vamos a mandar obviamente la tarea de esta semana. Sobre las tareas, sí ha habido muy buenas tareas. Les he puesto ahí incluso los comentarios de cada uno de ustedes, porque yo de cada uno de ustedes los reviso y los leo. Y bueno, he puesto ahí algunos parámetros de que tienen que mejorar, ¿no? Algunos de ustedes. Y lo ideal es eso, que tienen que mejorar. Y además, cuando me manden una tarea, revisen lo que me manden. Hay algunos que han hecho copy-paste de algunas cosas y por eso les he pedido que revisen bien sus datos bibliográficos, porque tenían una super bibliografía y me pasaban de Wikipedia un poco más sus terminologías. Entonces, tienen que mandarme cosas revisadas por ustedes y obviamente científicas, no cualquier cosa. ¿Ok? ¿Alguna duda más antes de terminar la clase? Doc, disculpe, buenas tardes. Acerca de la tarea, ¿tiene que ser todo a mano? Los dos. Yo lo estoy considerando seriamente, Daniel, porque me están haciendo copy-paste de todo y al final no saben, ¿no? Entonces, voy a volver, yo les voy a poner los parámetros exactos de qué es lo que quiero, porque les pedí las anteriores tareas y han hecho un pegado y un copiado de todo lo que han encontrado, y a veces lo pegaban y copiaban y ni siquiera revisaban y me lo ponían doble. Entonces, revisaba y leía lo mismo, varias hojas. Sí, voy a considerarlo, Daniel, no te preocupes. Eso yo se los voy a pasar por vía escrita. Está bien, Doc. Gracias. Doctor, Dime. buenas tardes. Una consulta respecto a las tareas. ¿Va a poner la nota respecto para saber más o menos cómo nos ha ido? Sé que nos ha mandado por mensaje cómo nos ha ido como tal, pero ¿nos va a poner por si acaso la nota? Sobre 100 creo que se pone claro. Sí. Lo tengo ya registrado, está en borrador, o sea, ya tengo todas sus notas de ustedes. Solo que tengo que verificar lo que la universidad me dice en relación a la primera evaluación. Entonces, llegamos a la primera evaluación y yo les paso sus notas antes de eso. Ya. Pero eso es con la orden de la universidad primero. Pero ya tengo sus notas, por eso les mandé sus comentarios también. Gracias, doctor. ¿Listo? ¿Alguien más? Bueno, perfecto. Nos vemos entonces la próxima semana y vamos a, bueno,
vamos a empezar y a hacer algo más audiovisual y vamos a interactuar un poquito más con ustedes, porque vamos a colocar videos. Entonces, ya para adelantarles un poquito su tarea de la próxima semana, y voy a agarrar por grupos, voy a ir al azar, voy a randomizarlos, y voy a indicar grupo tantos va a sacarme videos de cirugías laparoscópicas de vesícula, grupo tantos va a ser cirugías laparoscópicas de abscesos hepáticos, grupo 4, o sea, sobre todo lo que hemos avanzado, ¿no? De peritonitis. Entonces vamos a ir viendo algunos videos y vamos a ir analizando con ustedes. Muy bien, entonces eso es para adelantar, se los voy a pasar por escrito. Bueno, entonces, como ya no hay más cuestionamientos, yo los dejo, que pasen una buena tarde y nos vemos la próxima clase. Buenas tardes a todos. Gracias, doctor. Gracias, Hasta luego. doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.